eso es muy importante. Entonces les damos la bienvenida a este taller que lo va a hacer nuestra secretaria, que es nuevita en el barrio. Ella llegó hace poquito al barrio, entonces también quería tener la oportunidad de que las hermanas la conocieran y poder compartir este taller con ustedes. Ella lleva muy poquito tiempo casada y para ella fue un desafío prepararlo como una meta personal que ella tenía de poder estar preparada en lo que era autosuficiencia, como de tips de autosuficiencia para su casa, como un matrimonio que lleva yo creo que unos 2 meses, 3 meses casada. Después le vamos a preguntar. Y para eso vamos a comenzar con una oración y se la vamos a pedir a la hermana Tati, porfi. Preguntarle a Pablo porque yo no sé hacer. Llama a tu papá entonces. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, me presento para los que aún no me conocen o les he hablado por mensaje, pero no han visto mi cara. Mi nombre es Francisca Ceballos, soy la secretaria del barrio y como comentaba Nati, llegué hace poco al barrio porque también me casé hace poco y nos vinimos a vivir acá a San Miguel. Y también como comentaba Nati, habíamos pensado en hacer un taller de autosuficiencia y de cómo enfrentar ciertas situaciones de emergencia que podríamos vivir y que incluso hemos vivido en el último tiempo. O en los últimos 10 años con los terremotos, de repente tal vez con inundaciones o con otros tipos de emergencias por los que hemos pasado o conocemos gente que ha pasado por eso. Entonces, es súper importante que podamos estar preparados ante ese tipo de situaciones. Entonces, como decía Nati, la idea es que, bueno, primero yo les voy a compartir una presentación donde se habla a modo general estos temas de autosuficiencia y de cómo estar preparada. Y si ustedes quieren hacer preguntas, comentarios, el micrófono está abierto para que puedan hablar. O si al final de la presentación, si quieren dar sus tips en ese momento, si necesitan mostrar algo, pueden hacerlo al final porque es difícil mostrar la presentación y que alguien se vea al mismo tiempo. Entonces, ahí vamos viendo, podemos ir conversando cómo pueden mostrar ciertas cosas. O si quieren hablar nomás, pueden hacerlo. Entonces, yo les voy a compartir pantalla ahora. Un segundo. ¿Lo ven? Voy a agrandarlo. Sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, entonces, como ya todos vieron en el afiche, el tema de este taller es cómo estar preparados ante alguna emergencia, sea de forma individual y también familiar. No siempre podemos prever algún desastre, pero podemos intentar disminuir las consecuencias que los desastres pueden tener o pueden tener un impacto en nuestras vidas o a nuestras familias, sea esto un incendio, un terremoto, algún accidente en la casa. Tenemos que saber cómo poder afrontarlo. Entonces, pensando en esto, hay una escritura que se vincula a esto, que es Doctrina y Convenios 3830, donde el Señor nos dice que si estamos preparados, no temeremos. Al igual que como lo vemos también en la parábola de las 10 vírgenes, que las que eran prudentes estaban preparadas y tenían aceite en sus lámparas. Nosotros también debemos estar preparados no solo en lo espiritual, que es como lo que comúnmente escuchamos en la iglesia, y es como lo que más nos fortalecemos, sino también en los temas físicos y temporales. Entonces, aquí tenemos algunos consejos. Son 9 consejos para poder ayudarnos a estar preparados en situaciones de emergencia. Primero está la mochila con el kit de 72 horas, que todos conocemos, la mochila de emergencia. En segundo lugar tenemos la provisión de alimentos para 3 meses, también una provisión de alimentos que pueda durar más de 3 meses, y tenemos a ver qué alimentos entran dentro de esa categoría. En el cuarto lugar tenemos agua potable, también tener reservas de eso. En el quinto lugar, reservas económicas, también un botiquín de primeros auxilios, tener ropa y ropa personal y también ropa de cama como frazadas para nuestra familia.
En octavo lugar, documentos importantes. Y en noveno lugar, tenemos que tener maneras de comunicarnos con la familia después de una catástrofe. Entonces, resumimos estos temas en... Ay, no puedo avanzar. En 3 grandes temas que ven acá. Primero tenemos el almacenamiento de comida y de agua. En segundo lugar, la mochila de emergencia. Y en tercer lugar, el plan de emergencia familiar, desde diferentes aspectos que vamos a tocar. Entonces, vamos a ver primero el almacenamiento de comida. Y bueno, la escritura se nos dice que tenemos que preparar todo lo que fuera necesario, no solo para lo espiritual, sino también en lo temporal, porque vamos a pasar por adversidades y tenemos que velar por nuestras propias familias y por nosotros mismos y apoyarnos. Al final es algo que es beneficioso para todos nosotros. Entonces el Padre Celestial nos ha dado una tierra llena de recursos que podemos usar y que tenemos que ser sabios en cómo usar. Ay, perdón, se escucha. Ahí está, ya. Entonces, algunas recomendaciones para el almacenamiento de comida para 3 meses son los que ven ahí, no sé si alcanzan a leerlo. La idea es que cuando ustedes vayan a comprar, si pueden comprar un poquito más y ir recolectando esas cosas y almacenándolas. Cosas que comúnmente tienen en su dieta normal, quizá no necesariamente, no sé, verduras o frutas, que son las cosas que se vencen más rápido, sino arroz, conservas, ¿cómo se llaman? Latas, comida enlatada, y ir guardando eso. Y también comida que aporte calorías para que así nosotros podamos obtener la energía de esos alimentos y que no necesariamente requieran cocción, que sean de fácil acceso y que no requieran como un procedimiento muy complejo para poder prepararlo. Entonces la idea es ir comprando varios artículos cada semana, e ir acumulándolos y dejándolos, ojalá quizá en una caja o en un espacio en su casa, que solo sea de almacenamiento y que su familia sepa que eso es de almacenamiento y que no se toca a menos que sea en el caso de una emergencia. Ir aumentando gradualmente esas cosas, o sea, los productos que van comprando, para finalmente tener comida para que dure para 3 meses y para su familia, dependiendo cuántos miembros hay en su familia, y ustedes pueden calcular y saben como, cuánto consumen por semana. Entonces, otro tema que es importante es, no solo, porque recién hablamos del almacenamiento para 3 meses, pero también hay productos que pueden durar más de 3 meses. Yo no tenía idea de esto, ahora que está viendo como manuales de la iglesia sobre este tema, aprendí que hay comida que puede durar hasta 30 años, si la almacenamos bien. Entonces, aquí hay un listado de comidas que podrían entrar en esa categoría. Por ejemplo, el trigo, el arroz, el maíz, el azúcar, frijoles, avena, fideos, papas, pero papas así como, no las frescas, sino puré de papas, el que viene seco, manzanas deshidratadas, leche en polvo, y aquí dice zanahorias deshidratadas, y yo creo que otras verduras o alimentos que estén deshidratados entran en esa categoría, pero no soy experta en ese tema. Así que si alguien sabe más sobre eso, nos puede comentar, bueno, cuando quiera, si es que alguien sabe más sobre cómo almacenar comidas deshidratadas o cómo hacer eso. Igual esta presentación se las puedo enviar después, así que no se preocupen por si alguien está como tomando nota o algo. Les puedo mandar esto por WhatsApp o por correo, o como quieran. Ya, algunas cosas que hay que tener en consideración al momento de almacenar alimentos son 4. Primero es la temperatura, que deben estar a 24 grados Celsius, o sea, de preferencia, o si es menor temperatura es mejor aún para algunos alimentos. Que sean en espacios donde no haya humedad y donde haya buena circulación del aire. Y hay que tener mucho cuidado con la luz, que los alimentos no les llegue luz directa del sol, o que estén muy calientes en una cierta zona de la cocina o de una despensa o de una bodega donde estén guardando la comida. Y por último,
Algo un poco obvio, pero también es bueno recordar, es que hay que cuidar los alimentos de insectos o roedores que podrían llegar. Algunos alimentos que no se recomienda almacenar son los que salen aquí en esta lista, y es porque contienen un cierto porcentaje de humedad. Entonces la humedad finalmente puede generar que estos alimentos perezcan más rápidamente o más fácilmente. Entonces ahí hay un listado de alimentos como algunas comidas deshidratadas que quizá duran un cierto tiempo, pero no es a largo plazo. Entonces se pueden almacenar quizá para 3 meses o un año, me imagino, pero a largo plazo, como estos que le mencioné recién, como el arroz o las pastas que pueden durar años, estas comidas no necesariamente duran esa cantidad de tiempo. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Ya, con respecto al almacenamiento del agua, por honor al tiempo, no vamos a aprender a cómo purificar agua, eso tal vez podríamos aprenderlo en otra ocasión, pero les anoté algunas recomendaciones que podríamos tener al momento de almacenar agua. Según los manuales de almacenamiento, dicen que se recomienda usar botellas de plástico PET, o PET, no sé si se dice así, donde vienen jugos o refrescos como bebidas, porque este tipo de botellas mantienen muy bien el agua y la almacena por un largo periodo, o sea, por harto tiempo. El tema sí es que hay que ir revisando esos almacenamientos de agua porque el agua también se echa a perder. Entonces tenemos que ir revisando y corroborando que se encuentre en buen estado. Un segundo punto es lo que ya mencionamos, es el agua y que debe mantenerse fuera, o sea, alejada de la luz solar o la luz directa del sol. Y como les mencionaba, está vaciando y rellenando las botellas o almacenamiento de agua que tengamos. Y por último, hay ciertas maneras de purificar el agua. No vamos a ahondar mucho en eso, pero en internet, en el sitio web de la iglesia, enseñan cómo purificar agua. Hay todo un tratamiento previo y también enseñan cómo almacenarla y tiene diversos pasos, así como que primero se aclara, después se desinfecta, después se puede hervir o se puede limpiar con gotas de cloro, una cierta cantidad, o también habla del uso de filtros de agua, que es algo como que es un poco más común en estos tiempos. Dígame. La Isa quería hablar, parece. Ah, ya, es que no me salen los mensajes, perdón. ¿Quién quería hablar? ¿Quería comentar algo del agua? Quería saber cuánto tiempo se podía dejar. ¿Cuánto ¿El agua? tiempo? Sí. Para renovarla. Un consejo. Sí. Un consejo bueno es ponerle la fecha a la botella del agua para poder saber cuándo almacenamos esa agua, y al saber cuánto almacenamos, no se sabe cuánto tiempo dura más o menos. Yo no sé si la Fran tendrá el dato, pero siempre uno va ocupando la más antigua. Natalia, el agua potable dura aproximadamente como máximo 6 meses. Ah, ya. Entonces, así al tener la fecha, uno va ocupando siempre la más antigua y así no va perdiendo el agua también, porque la idea es juntar agua para poder tener un ahorro, pero no desperdiciarla. Claro. Entonces hay que estar atenta. Gracias a Tatiana, creo que dijo, que no me salió la imagen, pero claro, son 6 meses y por lo mismo hay que estar atentas a las fechas, quizá poner como un recordatorio en el teléfono, en el calendario, de que para esta fecha el agua o sea, se cumple la fecha de vencimiento, entonces empezar a usarla antes de eso, cosa de no perderla. Claro. Claro. Yo quería decir algo. Yumaira quería decir algo. Sí, yo había hecho, de todas formas yo voy a pasarle, yo había hecho una presentación y en la presentación se la voy a compartir ahora, donde dice que es importante hasta los tobos cómo se almacena, es decir, se puede almacenar en bolsas de plásticas
se puede almacenar también en tobos de la casa. Tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Todo lo que tengamos en casa, si tiene un previo purificación, se puede guardar, pero en un lugar fresco, oscuro y, como dijo Tati, etiquetado por 6 meses máximo. El agua de la municipalidad no se debe tratar con cloro ni nada por el estilo, porque ya la municipalidad la trató. Perfecto, muchas gracias. El jueves yo estaba, mi tía me invitó a una capacitación del agua níquel. No sé si han escuchado de esa agua. ¿De Níquel. cuál? De un producto que se llama níquel, Ah, que es agua purificada, pero que le quita todos los minerales. Y ahí dijeron que no se puede usar cualquier botella, tiene que ser una botella especial, porque puede, estar en contacto del suelo, se puede contaminar. Voy a tratar de averiguar un poquito más, pero yo sé que no es cualquier botella. Sí, claro, la resistencia que tiene la botella yo creo que permite que dure más tiempo, porque una bolsa igual es más frágil y también podemos reciclar a través de conservar en esas botellas que son como desechables de jugo, de refrescos, como decía la Fran. Sí, pero yo creo que lo mejor, lo más óptimo sería como purificar el agua, como decía Denis, como quitarle todos los minerales, toda la composición química, para dejarla lo más pura posible, para que se usara en caso de. Sí, Claro. o sea, así como dice Betsabe, un tema es el tipo de botella que se usa y otro tema es el tipo de agua, porque si uno tiene una cierta cantidad de agua que ya está filtrada, que ya está limpiada, técnicamente podría ponerse en cualquier envase, pero aquí, o sea, se recomienda que sea este tipo de botellas porque estas botellas duran más en el tiempo y son súper resistentes. Es menos probable que goteen, entonces es una combinación de ambas cosas, el tipo de botella y el tipo de agua que se está usando. Sí, porque recuerden que el agua de Santiago no es igual que la agua de Cordillera. Claro. El agua de Cordillera es más dura y tiene más minerales. Por ejemplo, la de Colina es más mala que la de Santiago. Yo he visto tomarla por lo mismo. Claro, lo mismo hay que otro tips, que en las aguas de los edificios no es recomendable tomarlas porque la limpieza de los lugares donde se almacena el agua no es muy constante y hay mucha no sé cómo se dice, proliferación de bacterias y cosas así. Entonces es bueno que el agua de los edificios tenga un filtro o consumir agua purificada. Sí, es cierto. De hecho, o sea, coincidentemente esta semana mi esposo compramos agua filtrada, o sea, agua, no sé cómo se llama esto, cuando viene una base y se compra Los bidones. un bidón, eso. Y yo noto la diferencia del agua que tomábamos antes a esa agua. Sí. Esa tiene mi suegra y es como más dulce esa agua. Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Colina, yo tomé agua de la llave y yo me enfermé. Que fue el año pasado antes de perder el bebé. Y después de eso yo nunca más volví a tomar esa agua y cada vez que estoy allá tomo del agua de purificar. Y es mucho mejor que la de Colina. ¿Puedo decir algo? Bueno, obviamente en nuestra habitualidad siempre vamos a tratar de buscar las mejores cosas para tomar, pero aquí estamos hablando de una emergencia y nosotros envasamos el agua de la llave, o sea, no creo que alguien vaya a envasar o vaya a tener el dinero como para envasar solamente guardar bidones de agua purificada o envasar agua filtrada. Entonces, el agua potable es la que uno envasa para una emergencia, la que saca de la llave. Y esa agua máximo 6 meses en un envase y puede ser vidrio, plástico, lo que no se recomienda es el metal. Y siempre en un lugar seco y sombrío. Y esa agua después, cuando uno la va a consumir, es cuando tiene que hacer el proceso de purificación, o con cloro o
con temperatura, que son los dos procesos que se pueden realizar frente a una emergencia. Súper. Sí, súper. Gracias a todas por sus comentarios. Yo la verdad no soy experta en este tema, así que las que han practicado o saben de esto, por favor, comenten nomás. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la mochila de emergencia. Dame un segundo. Estos son algunos aspectos muy generales sobre la mochila de emergencia. Como todas sabemos, se dice que lo que debe contener esta mochila es un kit de 72 horas, o sea, son artículos básicos que vamos a ocupar para 3 días de supervivencia. Y la mochila de emergencia es importante recordar que es una mochila para cada miembro de la familia, no es una mochila por familia. Y también otro aspecto que hay que considerar es que debemos tener elementos personales para cada miembro de la familia, porque cada familia y cada miembro tiene necesidades particulares. O sea, por ejemplo, elementos personales de higiene femenina, remedios para miembros de la familia que pertenezcan a la tercera edad, infantes que necesiten, o sea, niños, bebés que necesiten pañales, o algún otro tipo de elementos que requieran, o elementos de salud también. Y una buena oportunidad de poder hacer esto, porque es súper, pensando en una familia de 5 personas, hay que pensar en cada persona, entonces una instancia súper buena para poder hacer eso es en una noche de hogar o en una reunión familiar. Entonces, aquí les armé una imagen con elementos básicos, no están todos, pero hay muchos importantes que deben ir dentro de una mochila de emergencia. Aquí en primer lugar vemos que debemos tener un botiquín de primeros auxilios y también agregué ahí papel higiénico. Yo no había pensado nunca en que una mochila de emergencia debía tener papel higiénico, pero yo lo considero súper necesario y básico. Entonces sería bueno que cada miembro pudiera tener esto. En segundo lugar, artículos de higiene, sea cepillos, pasta de dientes, desodorante, gel antibacterial, etc. En tercer lugar, pueden ser alimentos, tienen que ser alimentos que, como dijimos antes, sean de fácil acceso y que no requieran cocción y que se puedan consumir en el momento. Y para ello también es necesario tener una abrelata, que es algo que yo tampoco había pensado, y leyendo hartas cosas vi imágenes, la Nati me mandó unas imágenes que tenía, y a varios mencionaban tener abrelatas. En cuarto lugar, es importante considerar ropa para estos 3 días, calcetines, ropa interior, y ropa también que abrigue dependiendo de la circunstancia o la localidad donde se viva, cómo es el clima. Y se cambia por temporada, Fran, se cambia por sí. temporada, porque una mochila de emergencia en invierno es distinta a una mochila de emergencia en verano. Así es. Entonces, pensando eso mismo, quizá considerar tener para el invierno frazadas más abrigadas, más gruesas, o incluso usar, no sé, saco de dormir, sea cual sea la necesidad de esa emergencia en particular. En quinto lugar tenemos, puse aquí fósforos o encendedores que tienen un montón de utilidades, pueden servir, incluso se recomendaba tenerlos en el botiquín, porque también sirve para ciertos procedimientos médicos, o también para calentar comida. En sexto lugar tenemos una linterna, que todos sabemos su utilidad. En séptimo lugar, aquí no sé por qué se me distorsionó la imagen, pero había un libro mormón. Pero es bueno poder tener una copia física de nuestras escrituras, porque ahora todos las tenemos en el teléfono, pero en una circunstancia de emergencia probablemente no tengamos acceso a electricidad a poder cargar nuestros teléfonos. Entonces, si es posible tener una copia, sería súper bueno, o una copia para la familia, no necesariamente cada mochila va a tener una copia. En octavo lugar, ¿sí? Mi mamá quiere mostrar algo. Sí. En distintas oportunidades, al guardar mercadería para 72 horas, a veces uno no la revisa oportunamente y las pilas tienden a descargarse, sobre todo si uno las tiene sin el envase, sin el plástico. Esta linterna es una linterna a dínamo, que es una antigua forma de cargar las baterías. Entonces uno la carga de esta forma
Tiene un aparatito ahí atrás y uno las prende. Hacía mucho tiempo que no veía de esas linternas. Qué chulo, sí. Lo compraba en el Jumbo. Sí, en el Son Jumbo. prácticas, Súper porque no práctico. necesitamos pilas para eso, igual que las radios. Las radios chiquititas, esas como, bueno, esas necesitan pilas, pero esa linterna es súper práctica. Sí, súper Exacto. útil. Igual que los fósforos o todo lo que es como encendedor, es volverlo en papel alusa o en un tupper o en una bolsa como muy cerrada hermética. O, igual la humedad también influye. Sí. Ujú. La Paula pregunta, ¿dónde venden las linternas? En el Home Center, en el Easy también. Sí. Y en el Jumbo, Sí. nosotros la compramos en el Jumbo, aquí en San Miguel, arriba. Lo mismo que estas baterías portátiles para el celular son súper prácticas porque duran más o menos 3 cargas de celular y son súper necesarias para los momentos de emergencia. Sí, es verdad. De hecho, aquí había puesto en el 8, puse baterías y ahí me acordé también de baterías portátiles, como estas, ¿cómo se llaman? Baterías externas creo que se llaman. Sí, y no son tan Son súper caras. útiles. No, no son tan caras. Se puede tener Así que, una por familia y después ir comprando, por ejemplo, nosotros ahora estamos armando las mochilas y vamos poniendo como una cosa mensual, porque igual es costoso armar una mochila de emergencia con todo lo que requiere, entonces vamos a comprar, por ejemplo, cortaplumas para todas porque ahí hay tenedor, hay cuchillo, entonces así nos evitamos de poner servicios cubiertos, pero las vamos a comprar por mayor, como dice la Silvia, ojalá que antes que abran la estación central no nos pase nada, porque no voy a tener tenedores ni cuchillos. Pero sí, es bueno cuando son familias grandes comprar por mayor esos productos, o si alguien anda por ahí y ve una linterna dínamo, avisarnos y ver cómo conectarnos con eso. Fran, ¿puedo compartir algo? Sí. Una conectada por ahí me sopló por interno que los fósforos se pueden pasar por cera de vela para que queden impermeables. Así se evita que se humedezcan y se van a poder ocupar en el momento que se necesita. Buenísimo. Sí, pero quiero decir algo. Es súper importante que se tenga cuidado con la cera o con la vela que uno pone, porque si tú no sabes prender bien el fósforo se puede encender la misma y produce combustión. Por eso es mejor el plástico doble, de la luza. Incluso cuando uno busca como los datos en internet aparecen como las bolsas Ziploc, como que uno meta eso y después envuelto. Yo creo que siempre hay que tener como un rollo de papel metálico, de celulosa metálico, también en la mochila de emergencia, porque todo lo que yo busqué de supervivencia había muchos datos útiles con el papel metálico. Entonces, algo va a servir el papel metálico. Sí. Sería bueno que hiciera eso. Sí. Quería dar un dato también de las baterías externas que dijiste antes, que algunas vienen incluso con linterna y son súper útiles porque ocupan la misma carga y hay algunas que duran caleta. Yo tengo, por ejemplo, esta, que es de 12.000 miliamperes, que me dura, por ejemplo, 4 cargas del celular y tiene linterna. ¡Oh, qué útil! Sí. Yo me acuerdo, a mí también me prestaron una vez una de esas baterías y me duró como para 3 cargas de un teléfono y cargas completas, entonces pensando que lo vamos a estar cargando no para la carga completa y para una familia, es bastante útil para un periodo de 3 días. Y por último, un elemento a considerar es tener documentos importantes de la familia, sean estos, o tener copias también de ellos dentro de lo posible, por ejemplo el carnet, pasaporte en el caso de tener eso, actas de nacimiento, de matrimonio, tenía un listado, pero no recuerdo dónde está, pero todo tipo de documentos que ustedes consideren importantes y también tener una cierta cantidad de dinero en efectivo por si acaso. Y también otras cosas que no puse acá porque no me cabían en la imagen, que podríamos considerar es tener un directorio de números de emergencia. Tienen una idea con un pendrive.
guardar los documentos en un pendrive y guardarlos ahí. Qué buena idea también, porque se puede, y en una bolsa Ziploc, todo bien resguardado, pero buena idea también. Sí, ¿eso lo están poniendo en el chat? Sí, estoy leyendo el chat. Ah, ya. Ya, gracias, que yo no lo veo, no me aparece, entonces... Soy la leedora del chat. Sí, así que sigan comentando por ahí si quieren. Muchas gracias, Nati. Otra cosa también que podríamos tener es tener una copia de las llaves de la casa y una copia de las llaves del auto en el caso de tenerlo. Y también un registro del tipo sanguíneo también de la familia. Una hojita impresa o escrita a mano donde esté esa información. Y todos esos documentos importantes, tenerlos en una bolsa Ziploc, en el caso de que, caso hipotético, hay una inundación o cualquier tipo de factor que pueda mojarlo, tener eso en una bolsa en la mochila y así todo eso se mantiene protegido. Ok, entonces ahora vamos a pasar al botiquín de primeros auxilios. Y les tengo algunas sugerencias, no todas, pero solo algunas, a considerar cuando lo armemos. Primero es considerar medicinas que sean indispensables para su familia. Por ejemplo, ahí les puse un inhalador si un familiar tiene asma o si algún miembro de la familia tiene alguna medicina que sea indispensable para su vida, poder considerar eso. También ir revisando la fecha de caducidad de los remedios que se tengan en el botiquín. Y también pensando como, no sé, si yo sé que va a vencer dentro de 3 meses, en vez de comprar remedios nuevos, porque uno mantiene estas cosas apartadas, no las usa en el día a día, pero si sabe que van a caducar pronto, quizá empezar a usarlas en el caso de que sea necesario, y ir renovándolo dentro de lo posible. Y también asegurarse que los artículos de primer auxilio estén bien, las gasas, los parches curitas, el alcohol, las botellas que hay adentro, todo esté en buen estado. Y por último, considerar algo que les mencioné antes, que es pensar en cada miembro de la familia y en sus necesidades. Por ejemplo, ahí puse el ejemplo de un bebé que necesita hierones, tal vez comida especial, algún tipo de comida especial, o leche en polvo, medicina, ropa de cambio especial, un montón de cosas que podrían variar para cada miembro de la familia. Y aquí, no se asusten porque van a aparecer muchas cosas, pero puse un listado agarré como hartos listados de cosas que se pueden meter en un botiquín, y son algunas sugerencias. No es que necesariamente que un botiquín tenga que tener todas estas cosas, pero las puse aquí en un listado inmenso, porque obviamente se adaptan a las necesidades de cada familia. Obviamente hay elementos que son básicos, como el algodón, los parches curitas, quizá una pinza, alcohol y algunos remedios básicos. Pero ahí, como pueden ver, no se los voy a leer todos porque son muchos, pero son algunos listados que yo extraje de varios kits de primeros auxilios y los puse aquí en esta lista. Si hay algo que no ven ahí, que creen que es importante, quizás si alguien quiere mencionarlo también, sería bueno. Y después yo lo puedo agregar a esta lista, y cuando les mande esta presentación va a estar puesto ahí, si es que alguien piensa en algo más. Ya. Ahora vamos a pasar al tercer punto del taller, y es el último, que es sobre el plan familiar. Les voy a mostrar un video que me mandó la Nati, que lo encontré súper bueno, que es de la ONEMI. Es súper cortito el video, dura 1 minuto y medio, y es un plan que se llama Plan Familia Preparada. Deme un segundo, porque creo que no compartí el audio. Deme un segundo. Y ahora sí debería funcionar. Esperen un poco que está cargando. ¿Tienen ustedes un plan familiar? ¿Alguna tiene? ¿No? Ahí después nos cuentan. Ojalá funcione ahora. Ay, no. Pucha, no funcionaba antes.
O verlo desde el link y no desde el... Sí, eso voy a hacer. ¿Alguna tiene algún plan familiar? ¿Ha hecho alguna vez algún plan familiar? Para que nos cuenten ahí como qué han hecho. Nati, nosotras tenemos algo que queremos compartir, pero no sé si después del video. Como quieran, ahora, después, como quieran, para rellenar. Y bueno, aquí está el video. Ya estamos listos con el video. No, ¿Sí? No, pueden compartirlo. Compartan nomás, sí, perdón. Una de las cosas como importantes que debemos tener como familia de un plan es un lugar específico de la casa, sobre todo cuando las casas son grandes, porque nuestra casa es grande, un lugar específico si hay un temblor o terremoto, donde juntarnos, ¿ya? Eso yo lo aprendí en el año 85 en el terremoto, que mis papás automáticamente cada uno nos tomó a nosotras y nos llevó al pasillo de nuestra casa y ahí estuvimos en la espera, ¿ya? Y yo creo que es nuestro lugar de refugio cuando sucede algo o antes de salir. Nuestra oración antes de salir, por ejemplo, es como nuestro lugar específico. Y lo otro es como ponernos de acuerdo que si algo le sucede a nuestra casa, ¿dónde vamos a estar? Porque el celular muere, no hay conexión. Muchas veces nos olvidamos de los teléfonos, ¿ya? Entonces, como buscar un plan de que un lugar, segundo lugar, si no nos encontramos, vamos a estar en el otro lado. Y no volvernos locos, así como ir a Carabinero y quiero buscar a mi familia, sino que buscar un lugar específico, no sé, la capilla o en la casa de mi tío, como un lugar específico como familia para poder reencontrarnos, si nuestro hogar le sucedió algo y estamos separados en alguna emergencia. Alguna emergencia. Súper bueno, yo también tengo lo mismo, pero a mí, ¿saben lo que tengo también, aparte de lo que dijo la Lisa? Que aprendí en el 2010, yo tenía una pecerita con muchos dulces en el terremoto del 2010 y la tenía sobre un mueble que estaba muy, muy cerquita de la orilla y esa pecerita se quebró, se cayó con el terremoto y daba justo hacia la salida de mi casa porque era un departamento muy chiquitito. Entonces, yo no encontré pantufla, no encontré zapatos y salí y me corté con la pecerita, me corté. Y lo que aprendí es que no tengo que poner nada que interrumpa en los espacios y que también lo vemos ahora, pero yo lo aprendí cortándome. Entonces, ahora igual es bueno que los planes de emergencias familiares deben prepararse. Entonces, este videito que va a mostrar ahora la Fran nos va a enseñar algunos tips de esa situación, de cómo prepararnos como familia. Sí, lo me está bien. Igual después vamos a un poco más en el tema, así que aquí está. Ahí. ¿Has escuchado hablar alguna vez que la seguridad comienza en el hogar? Ante esto, ONEMI presenta Plan Familia Preparada, una guía que fomenta el autocuidado y la prevención en las familias de Chile. Plan Familia Preparada permite identificar y reducir los riesgos en el hogar y el entorno, ayudando a las familias en la elaboración de un plan para definir qué hacer en caso de una emergencia. Es importante que te organices y conozcas los 8 pasos que tú y tu familia deben seguir. Paso 1. Información del grupo familiar. Paso 2. Identifiquen y evalúen las amenazas existentes dentro y fuera de la vivienda. Paso 3. Definan zonas de seguridad, lugares de protección, punto de encuentro y vías de evacuación en caso de emergencia. Paso 4. Dibujen un mapa de la vivienda. Paso 5. Definan roles en la emergencia. Paso 6. Elaboren un directorio de contactos en caso de emergencia. Paso 7. Armen un kit básico de emergencia. Paso 8. Practiquen el Plan Familia Preparada. No esperes que ocurra una emergencia. La preparación debe comenzar hoy. Ahora te invitamos a ingresar en familiapreparada.cl y trabajar en tu plan de emergencia.
Para más información ingresa en onemi.cl. Estar preparados es tarea de todos. Ya, entonces, ¿se escuchó bien? Sí. Ah, ya, buenísimo. Vamos a ver la presentación. Bueno, entonces en este video se resume así como muy, súper breve todo lo que hay que hacer. Son varios pasos, pero si lo hacemos de manera ordenada no es tan difícil. Y si lo hacemos en familia, se hace aún más fácil. Entonces, vamos a ver esto un poco más en profundidad. Aquí les puse una cita, es un poco antigua, es como de los 90, de un miembro del primer quórum de los 70. No sé si alguien quiere leerlo, o si no lo leo yo nomás. Yo lo leo si quieres, Fran. Llámane, gracias. Ya, plan de emergencia familiar. Nuestro Padre Celestial nos organizó en familias con el propósito de ayudarnos a superar con éxito las pruebas y los problemas de la vida. Nuestra familia es nuestro lugar seguro, nuestra fuerza de apoyo, nuestro santuario y nuestra salvación. Gracias, Mane. Bueno, como dice ahí en la cita, nuestra familia es nuestro lugar seguro, y no solamente en el espacio físico que estamos de nuestra casa, sino que nuestra familia como el conjunto de personas que somos. Entonces podemos encontrar lugares seguros que quizás no necesariamente sean en la casa, el punto de encuentro, sino también pueden ser, como dijo la hermana Guerrero, me parece, que hay otros lugares a los que podemos encontrarnos en momentos de emergencia. Entonces, vamos a ver ahora cómo realizar un plan de emergencia familiar. Son 4 pasos sencillos que traté de englobar para poder hacer un plan de emergencia familiar. Primero es poder conocer, como salía en el video ahí, conocer nuestra área y detectar y reducir riesgos. Por ejemplo, ahí salía, no sé, por ejemplo, nosotros vivimos en Chile. ¿Qué tipo de riesgos creen que existen al vivir en Chile? No importa en qué región vivamos. Pueden hablar si quieren. Terremotos. Terremotos. ¿O qué pasó hoy día, por ejemplo? En muchas partes de la zona central. Inundación. Inundaciones. Súper bien. Entonces, el hecho de vivir en un país o en cierta localidad hace que estemos más propensos a ciertos riesgos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso al hacer un plan familiar de emergencia. También conocer nuestro propio entorno dentro del hogar. ¿Qué riesgos podrían existir en nuestro hogar? Por ejemplo, bueno, se los voy a mostrar un poco más adelante, pero por ejemplo, al hacer una evacuación en la casa, puede haber libreros o lámparas que se pueden caer si es que hay un terremoto, por ejemplo. Entonces, estar atentos a esos elementos para cuando tengamos que evacuar. Y otros elementos también que pueden existir en nuestra localidad. Por ejemplo, si vivimos cerca de algún... como cerca de transformadores de energía, si vivimos cerca de un río, por ejemplo, o si hay cables cercanos que podrían cortarse, tener todos esos aspectos considerados. En segundo lugar, hay que diseñar una ruta de evacuación dentro de nuestra casa, en el caso de que haya que evacuar nuestro departamento o nuestra casa. En el caso de un departamento es más fácil porque la mayoría de ellos tienen solo una salida, pero para los que vivan en una casa, puede que haya más de una ruta de evacuación y alguna que tome menos tiempo. En tercer lugar, es tomar la mejor decisión en el momento que tengamos que afrontar una emergencia familiar. Y en cuarto lugar, es realizar simulacros periódicos como familia, antes de que ocurra una emergencia. Entonces vamos a ver cada paso en profundidad. Primero, es poder detectar y reducir riesgos en el lugar donde vivamos. Aquí hay harta información, pero creo que no la quité porque creo que es muy importante, como que cada punto es muy importante. Entonces, poder conocer el tipo de vivienda en el que vivimos, si es un departamento, una casa, cuáles son los riesgos de vivir ahí, quizás si hay un ascensor, por dónde podemos evacuar, y conocer los alrededores también. Revisar el estado de construcción de nuestra casa, revisar el mantenimiento de las instalaciones de agua, de gas y de luz. También puede haber otros peligros, como les dije antes, que puede haber torres con cables de alta tensión, fábricas de productos inflamables o árboles incluso que podrían caerse en algún tipo de emergencia.
y ver cómo podemos reducir esos riesgos. Quizá qué ruta podemos tomar alternativa en la que podamos evitar algunos de estos elementos. En segundo lugar, tenemos el diseñar rutas de evacuación. Por ejemplo, aquí hay una imagen que encontré súper buena, la que está aquí en morado, que muestra un ejemplo de una casa como de un piso y que tiene elementos que podrían ser peligrosos en el momento de evacuar, por ejemplo, cuando ocurre alguna emergencia. Puede ser una mesa, la instalación de gas o un librero, por ejemplo. Entonces, para poder manejar esto de mejor forma, y que también salía en el video de la ONEMI, es que como familia, ¿hay alguien hablando en el chat? ¿O no? Dice que un buen dato es tener las llaves fijas en un lugar fijo en la pasada, hacia la salida. Sí. Especialmente de noche. Sí. Sí, eso es súper útil, pero cuando uno sale apurado y de repente no piensa en esas cosas, y como eso está a la pasada, es más fácil poder recordarlo. Entonces, como les decía, como familia pueden hacer un dibujo en una hojita de la casa bien simple, nada muy profesional, con un diseño de cómo es su casa, las paredes, los muebles que hay, y marcar con cruces las cosas que podrían resultar peligrosas, como, no sé, un mueble que puede caerse, o alguna instalación de gas, o lo que sea que haya en su casa. Y tomando eso en consideración, practicar, ver desde diferentes puntos, en el caso de una casa, por ejemplo, desde dónde me toma más tiempo evacuar. Digamos que una casa tiene tres puertas, una en el patio, la puerta principal, y otra, no sé, en la cocina, estoy inventando. Tomar el tiempo de cuál ruta es más rápida, para ver cuál sería la mejor para que toda la familia pueda evacuar. Y en tercer lugar, tenemos el poder tomar una mejor decisión, porque cada emergencia es diferente. Como vemos ahí en la imagen, puede haber inundaciones, en Chile probablemente no hay ciclones tropicales, pero tenemos terremotos, puede haber un incendio, un deslizamiento de laderas o otras emergencias. Entonces, saber cómo afrontar cada tipo de emergencia al momento de evacuar y ver cómo lo pueden trabajar como familia. Y por último, es poder hacer simulacros periódicos con la familia. Se recomienda que sea como de 2 a 3 veces al año, o si lo hacen más, mejor aún, porque mantenemos la memoria más fresca. Hacer simulacros de evacuación, o simulacros en el caso de cualquier tipo de emergencia de este tipo. Esto es súper útil porque al hacer los simulacros, como estamos pretendiendo hacer la evacuación, sabemos qué acciones tenemos que hacer, y ahí reconocemos cuáles sirven y cuáles no tanto. Entonces podemos reformular nuestro plan de emergencia familiar y corregir lo que quizá no es tan efectivo, y hacerlo mejor para cuando realmente tengamos una emergencia. Y aquí hay un listado de pasos, no se estresen tanto porque hay un montón de pasos, pero es bueno recordar estas cosas cuando ocurran, y vamos a estar preparados y vamos a poder hacerlo con calma. Entonces aquí hay ciertos pasos que se nos dan para poder realizar el simulacro. Eso es lo que yo les decía, poder imaginar situaciones de emergencia que pueden haber en nuestra localidad o en nuestra propia casa. Y esto es súper importante, asignarle responsabilidades a cada miembro de la familia. Por ejemplo, que uno abra la puerta, que otro, no sé, si hay un librero, que no se cargue el librero, o no sé, tener otras responsabilidades que pueda haber. La luz, cortar la luz, el gas, sí. Sí, llamar, tomar la mochila de emergencia, como todas esas, hay hartas responsabilidades que se tienen que medir antes, porque después en el momento todos colapsamos y no sabemos qué hacer. Sí, y se pierde mucho tiempo también, cuando nadie sabe qué hacer. Entonces, como decía la Nati, alguien también tiene que encargarse de desconectar aparatos eléctricos en el caso de que haya tiempo. Claro, hay que adaptarse a cada tipo de emergencia. ¿Sí? Yo creo que es súper importante enseñarles a toda la familia algunos sistemas de relajación. Pero antes de eso, siempre guardar la calma. Siempre guardar la calma. Siempre tener la fe en que el Padre Celestial nos va a ayudar. Por eso debemos estar al día con Él, porque ese es nuestro mayor recurso.
Entonces es importante no desesperarse. Hay gente que se pone a llorar, hay gente que no es capaz de hacer nada, pero cuando estamos preparados, como tú empezaste, no vamos a temer. Entonces hacer las cosas con mucha tranquilidad. Indudablemente que va a haber un porcentaje de miedo, de temor, pero en general debemos mantener la calma. Sí, sí, súper cierto. Como dice la hermana, creo que yo lo pienso, por ejemplo, nunca he estado en el caso de una emergencia en la que he tenido que evacuar mi casa, pero pensaba, por ejemplo, en un caso súper como recurrente, tal vez, por ejemplo, yo pensaba cuando daba pruebas en la universidad, yo me preparo para esa prueba y cuando llega el momento de dar la prueba, a pesar de que estoy un poco nerviosa antes de darla, cuando llega el momento yo empiezo a plasmar todo lo que estudié y que sé, uno pierde el miedo en ese momento, o el nerviosismo, porque se preparó para ese momento. Entonces, al igual que eso, podemos hacerlo en un simulacro en alguna emergencia familiar. Y como dijo también la hermana Guerrero, es importante tener un lugar de reunión convenido como familia en el caso de que no todos los miembros de la familia estén en la casa. Puede que alguien esté en el supermercado, otro está en la casa de una amiga cerca, y si están todos relativamente cerca, es más fácil poder encontrarse en ese punto que quizá, digamos, que no pueden volver a la casa, todos tuvieron que vacar el edificio por algún motivo. Entonces es bueno tener un punto de reunión que todos sepan en el que tienen que encontrarse como familia. Y finalmente recordar la seguridad de todos y asegurarse que estén todos y que todos estén bien dentro de lo posible. Y también estos son algunos aspectos que se pueden considerar. Como lo que ya decíamos, no sé qué hermana fue, pero alguien dijo tener una copia de las llaves de la casa, cerca, en la puerta de la casa, que no se muevan, o cerca de la puerta. Conocer la ubicación de hospitales cercanos, el tipo de sangre de cada miembro de la familia, tener una linterna o una radio portátil también es súper útil, y también tenerlo en la mochila de emergencia. Y ahora vamos a tocar otro punto que es súper importante también para estar preparado, y este ya es el último, sobre la reserva de recursos económicos familiares. Esta es una cita de la primera presidencia, se los voy a leer, dice: donde quiera que vivan en el mundo, les instamos a evaluar la condición de sus recursos económicos para prepararse para la adversidad. Les instamos a ser moderados en sus gastos y a ejercer la disciplina en sus compras a fin de evitar las deudas. Si ya han pagado sus deudas y cuentan con una reserva económica, por pequeña que sea, ustedes y su familia se sentirán más seguros y disfrutarán de mayor paz en su corazón. Esta es una guía súper útil, que está en la aplicación de la iglesia también, que se llama Preparar todo lo que fue necesario, y habla de ciertos puntos del almacenamiento, de la reserva de recursos económicos y otros aspectos de la autosuficiencia. Entonces, si pueden mirarlo, sería súper bueno. Se los recomiendo. Y por último, estos son algunos aspectos resumidos que hablan ahí de cómo tener una reserva de recursos económicos familiares. Algo súper importante que menciona ahí es ir guardando una cantidad gradual de dinero, ojalá, decía, semanal, pero también puede ser mensual, que sea una cantidad razonable, que se adapte y sea compatible con los ingresos de la familia. También evitar tener deudas, y en el caso de tenerlas, tener un calendario de cancelación de esas deudas. También tener una hoja de presupuesto de los gastos familiares, de comida, tener puesto el diezmo, otros gastos en transporte, lo que sea que gaste su familia, es súper bueno porque al fin de mes pueden ver cuántos gastos tienen y después ir comparando por meses y pueden ir viendo cómo podrían ahorrar en ciertos aspectos, y es mucho más fácil organizarse con los dineros viendo el dinero de esa forma. También está algo súper importante. El curso de finanzas personales yo lo estoy haciendo en esta tanda que se está haciendo, vamos ya en la 4ª clase, y la Tati es mi maestra, y hemos aprendido pero mucho de esto, y de verdad que yo creo que todo miembro de la iglesia debiera hacerlo, porque te prepara súper bien para este punto, que yo creo que es un punto fundamental en los momentos de tragedia, como vemos ahora, la pandemia. Yo creo que lo más importante es poder tener ahorros o un trabajo. Si se nos fue el trabajo, con ahorros las personas pueden como sobrellevar estos momentos de pandemia o situaciones como esta, las que estamos viviendo. Sí,
Es súper, súper, súper útil. Yo, bueno, yo llevo súper poco tiempo casada, pero partimos haciendo esto y nos hemos dado cuenta de la utilidad que tiene porque podemos comparar entre meses nuestros gastos y quizá ir organizándonos para meses futuros. Así que también es bueno pensar. ¿puedo decir algo muy breve? El trabajo y el presupuesto son las paredes fundamentales del plan familiar económico. Pero aprendimos en la última clase que después del diezmo, que es lo más importante, viene el ahorro. El ahorro no hay que dejarlo para el final. Aunque uno tenga deudas, aunque tenga compromisos que pagar, uno debe todos los meses destinar un porcentaje al ahorro. No importa lo que sea, no importa cuánto sea, pero el ahorro para la iglesia, los manuales de la iglesia para la autoridad están en segundo lugar luego del diezmo, no al final. Y quizá nosotros lo malentendemos, siempre ahorramos cuando pensamos que nos sobra algo. Pero no, el ahorro está en segunda categoría luego del diezmo. Entonces, hay varias posibilidades de ahorrar, aunque sea poco. Por ejemplo, si ustedes juntan las monedas de 500 pesos en un tarro de leche nido de los grandes, juntan más o menos entre 1.300.000 o 1.500.000. Y uno no lo nota. Entonces, o en un bidón de detergente o de aceite, de los grandes, etc. Yo creo que todos, en la medida que podamos, aunque sean lo que sea, hay que ahorrar. Después del diezmo, el ahorro. Eso. Sí, súper importante. De hecho, eso se mencionaba también, y si pueden mirar la guía que les mencioné. También sobre el ahorro. Sí. Ya, nosotros el 2000, ¿cuánto fue? ¿Cuánto había en el templo de Concepción? ¿Qué año fue? 2018. Ya, 2018, nosotros el 29 de septiembre íbamos a viajar. Y yo había ajustado, yo siempre ajusto plata, de todo lo que yo gano, yo gasto la mitad de lo que gano, guardo la mitad. Y 2 días antes de viajar a Concepción, se nos quemó el califo, explotó el califo. No sabíamos qué hacer y resulta que ya teníamos que cambiarlo. Yo tenía justo la plata para cambiar el califo por uno de mejor calidad. Y eso me identifica que al empezar a ahorrar el dinero siempre uno tiene, aunque sea último 50.000 pesos, siempre uno va a tener. Sí, gracias, Betsabe. Y yo creo que como Betsabe, con su testimonio sobre poder reservar recursos económicos, yo creo que cada una de nosotras tiene alguna experiencia con este tema, porque es cierto, si mantenemos estos recursos constantes y ahorramos poco a poco cada mes, después vamos a ver cuán bendecidos somos al poder hacer uso de esos recursos, de esas reservas y de esos ahorros. Y ojalá poder enseñarlo a los integrantes de nuestra familia también, enseñarles lo que es un presupuesto. A mí yo cuando yo aprendí esto un poco más grande tomando cursos, pero creo que sería súper bueno poder a sus hijos poder enseñarles cómo hacer un presupuesto y hablarle de las deudas y la importancia de este tema. Y por último, los invitamos a poder hacer quizá una noche de hogar en la que puedan aplicar esto con sus familias. Y aquí les puse un listado de ideas, como un punteo de cómo puede generarse esa noche de hogar, quizá ver algún tipo de interrupción o emergencia, qué hicieron y qué pueden hacer ahora para poder mejorar eso. Y aquí le hice unas tablas, después se los voy a compartir, pero quizá ir viendo así como qué tipo de interrupción puede ocurrir. Puede ser de comida, corte de luz, corte de agua, un terremoto que corte algún tipo de necesidad. ¿Qué sistema de apoyo podríamos colocar aquí? Que podrían ser amigos, familia, doctores, líderes y otra persona que podría ayudarnos o apoyarnos. ¿Y cómo podemos enfrentar eso? ¿Qué estrategia como familia vamos a implementar para poder solucionar esa interrupción? Sea una mochila de emergencia, sea quizá pedir un sistema de apoyo nos puede ayudar, qué hacer en una evacuación, etc. Y eso. Y aquí una imagen que resume lo que vimos hoy, que era realizar el plan, la mochila de emergencia y el poder empezar a almacenar.
y recordar estas 3 acciones porque son claves y es súper importante tenerlas presentes y especialmente ahora en estos tiempos hemos visto cómo han aparecido emergencias que no teníamos previstas y lo importante que es poder estar preparados. Hermanas, ¿alguien quiera compartir? La hermana Patti, ¿quién más? La hermana Patti. Sí, buenas tardes, hermana. Lo que pasa es que, como hablábamos de la autosuficiencia, ¿cierto? Yo me tomé, digamos, un pequeño tiempito, y tengo aquí al lado, no sé si la podrán ver, pero es una botella, ¿verdad? Que es una botella de emergencia que tiene prácticamente todo. Qué pena que no tengamos a lo mejor el tiempo, el espacio como para poder verla, todo lo contenido que tiene adentro, ¿ya? Pero en parte de lo que habló Francisca es prácticamente todo. Aquí dentro de esta botella hay más de 40 cosas de las cuales nos pueden ayudar en un caso de emergencia. Y obviamente aquí afuera está la lista con todas las cosas que hay adentro. Y adentro hay dinero, hay pasta de dientes, hay remedios, hay calcetines, hay bolsas. Pero como digo, sería como muy largo poderlo compartir en honor al tiempo, ¿ya? Y generalmente terminamos en la parte de atrás poniendo lo que es el gel, hay un pito en caso de perdernos, ¿verdad? Están unas llaves, porque las llaves la copia, otra copia ahí adentro, y así, o sea, es completísima. Sería bien bueno haberlo visto, digamos, con más detalle, pero también está esto, ¿cierto? Que es la botella como de emergencia con tantas cosas, más de 40 productos. Eso, hermanita, solamente a modo Hermana, de súper, apoyar. podríamos verlo y que nos enseñe qué cosas tiene la botella de emergencia. Bueno, ya estamos un poco pasadas en el tiempo porque es un tema Sí, súper por eso. interesante, pero lo podemos dejar para otro momento porque el espacio que ocupa es muy pequeño y es bueno para la hermana Guerrero también con la Isabel mostraron que tienen su botella de emergencia, así que lo podemos dejar para otro momento. O tal vez grabar Muchas un gracias. video y ¿Puedes subirlo. sacar una Claro, foto? y ¿Podrías grabar sacar un una video. foto? Sí. Aquí Daniela dice compartirnos el listado de las cosas que tiene la botella. Nati, ¿La hermana Guerrero? quería decirle, la hermana Patricia Solita, Sí. ella mostró una botella que debe ser como una botella de litros, ¿ya? Nosotros tenemos un bidón. Es un bidón. Es un bidón que es de 6,5 litros. Entonces, terminando la reunión ahora, vamos a sacarle, vamos a mostrar la botella llena y vamos a sacar todos los productos y los vamos a poner encima de la mesa y les vamos a mandar ese video. Súper, súper bueno. Porque nos va a ayudar mucho. La cosa es que siempre hay que guardar alimentos según la proporción de la familia. Yo conocí esto cuando era misionera en el año 2000. Cuando estaba en el sur, había una hermana que tenía muchas muñecas de soft y me llamó la atención como la colección de diferentes tipos de vestidos y las muñecas, los sombreros. Y debajo de cada de esas muñecas era una botella, y en cada botella tenía diferentes cosas, útiles de aseo, los útiles de botiquín, comida, de todo. Y bueno, después los años, después lo aprendimos acá con otra hermana del barrio, con la Vero Luna, y fue como la mejor práctica, porque el hecho de que tú lo encierras con el scotch y no te entra el agua, y de verdad que entran muchas cosas en una botella. Y como estas botellas tienen, sobre todo que tienen este armazón, como para tomarlas, también son útiles para transportar. Muchas gracias, hermana. Se pasaron porque nos dieron la posibilidad de otra estrategia. ¿Hay alguien más que tenga algún tips o algo de autosuficiencia que no conozcamos y que nos pueda compartir? Por ejemplo, aquí en el chat decía la hermana Silvia que una buena observación es tratar de no manejar las puertas con acceso con doble llave. En cualquiera de las circunstancias de evacuación, las puertas se traban, igual que en un accidente de auto. Le pasó a una hermana en el terremoto del 2010. Entonces, como ser bien precavidas, yo creo que es como la gran moraleja de esta situación. Yo trabajo en un jardín infantil y siempre hacemos simulacro con los niños.
Y desde sala cuna, desde bebés de 3 meses, hacemos simulacros. Y ¿saben qué? Los niños saben diferenciar los silbatos de emergencia, saben cuando es un simulacro al interior de la sala, al interior, la zona de seguridad en el jardín, saben todo. Entonces, es muy importante el que esto no pensemos que los niños o nuestros jóvenes no están preparados para ser parte de nuestro plan de emergencia. Entonces hay que entregarles las responsabilidades de ser autosuficientes ante una emergencia, de cuidarse, porque no vamos a poder estar atentos a todos. Imagínense, yo tengo 3, más yo soy 4, voy a tener que estar como un koala así con los 4, si es que no les enseño a ellas a evacuar, a poder tomar su mochila de emergencia, y todas las responsabilidades que les conlleva ser autosuficientes. Desde pequeñitos tienen un grado de autosuficiencia o de autonomía. Y de verdad los niños de 1 año bajan las escaleras en emergencia donde están marcados y señalizados los pasos. De 1 año tomados de la barrita. Y saben que eso uno se muere de la delicia de verlos, pero y uno se demora 2 minutos porque ellos están preparados. Y de verdad que se puede hacer desde los más pequeñitos de la casa. Entonces queremos nosotros invitarlas a eso porque muchas veces, como decía la Francisca, no sabemos cuándo podemos hacer las cosas y si no estamos preparados, improvisamos y al improvisar podemos cometer errores que pueden afectar nuestra salud o la de nuestros seres queridos. O incluso podemos estar a salvo y podemos ayudar a otros. Si no es tan solo para salvarnos a nosotros, a lo mejor evacuar de manera rápida, pero podemos ayudar a otras personas de la comunidad si nosotros estamos a salvo. Entonces eso también tenemos que pensarlo. Si estamos preparados, también podemos ser una persona importante dentro de la comunidad. No sé si hay algo último, que me acordé de algunas cosas. Con respecto al envasar agua, hay que tener cuidado que los envases que uno use no se hayan usado en otras cosas, por ejemplo, con sustancias tóxicas o químicas, porque de repente uno por buscar envases grandes puede toparse con eso, porque eso, independiente de que uno hierva el agua o la clore, eso es tóxico. Entonces, el envase es importante eso. Segundo, el tema de las botellas, en un minuto, en muchas partes se enseñó porque la botella flota. Entonces, no es lo mismo que una mochila. Entonces, por eso tú a la botella también le puedes poner algo para colgártela. Pero si tú, por ejemplo, ahí estás en una inundación o en un tornado, en un tsunami, y tú tienes tu mochila puesta, la mochila te va a pesar, pero la botella flota. Por eso el efecto de la botella. Y tercero que me acordé fue el tema del cloro. Cuando uno clora el agua, tiene que fijarse en el envase 2 cosas. Una, que sea solamente cloro puro, porque por ejemplo el clorogel o los cloros para blanquear ropa, eso de cloro color, todo eso no sirve porque tienen otro detergente. Me está moviendo mi perro, está jugando. Tienen otros detergentes o desinfectantes que eso no sirve para el agua. Entonces tiene que ser cloro puro y depende del porcentaje del cloro, porque el cloro al 1%, al 2%, al 5%, al 8%, depende del porcentaje de cloro, son las gotas de cloro que se usan por litros de agua. Hay unas tablas en internet que se conocen para saber cuánto cloro tienes que echar al agua, pero depende del porcentaje del cloro. No todos los cloros tienen el mismo porcentaje. Hipoclorito de sodio, eso. Gracias, Tati. ¿Alguna hermana que quiera compartir? Tenemos hartas visitas y les agradecemos que puedan estar aquí. Marta, está Roxana. Roxana, ¿de qué barrio eres? ¿Se fue mi mamá? No, está ahí. Ajá, somos 2 Roxanas, por si acaso, y somos las 2 de departamento. De departamental. ¿A dónde está la otra? No la vi. Allá está la otra Roxana. Sí, bienvenida. Bienvenidas. Vamos a tener, también está Julieta, que no la veo, está la hermana Dani, la hermana Silvia, Marta, que era de nuestro barrio y que está de visita ahora. No soy. No. Ya no está en nuestro barrio, pero la invitamos igual. Soy de la cisterna. Sí, de la cisterna.
Sí. Pero soy Así que- inactiva. Pero bienvenida, esto es para todas, ¿no es cierto? Ujú. La hermana Rosario también que veo ahí, Bárbara, Nené, les damos la hermana Cecilia, que ya es nuestra hermana, ya no hay para qué darle la bienvenida. Ya está adoptada ya. Sí, que ella es del barrio Cordillera de Puente Alto, así que estamos muy contentas de que más hermanas puedan participar, aprendemos entre todas y se dan cuenta, todas, yo creo que nos llevamos hartas tareas, ¿no es cierto? Con una que hagamos ya es un paso más de autosuficiencia. Siempre la autosuficiencia no es que de un día para otro nos vamos a convertir en las superhéroes de la autosuficiencia, hay que ser perseverante. Lo que yo he aprendido en el curso ahora de finanzas es que hay que tener paciencia. Y con la paciencia vamos a poder desarrollar estos hábitos que nos van a permitir ser autosuficientes. Y cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, si ahorramos 1.000 pesos, ya es un ahorro, porque antes no lo hacíamos, ¿no es cierto? Entonces, 1.000 pesos al mes ya es algo distinto, ya es un cambio en nuestra vida. Entonces las invitamos a eso, y el próximo taller, que es en 2 semanas más, vamos a hacer un taller de aromaterapia, de cómo Qué bueno. desestresarnos y todo, así que las vamos a invitar para poder conocer qué aromas nos van a relajar, qué aromas nos van a poner más bellas, qué aromas nos van a poner más lindas. Y la idea es que podamos aprender entre todas nosotras, ¿ya? Me encanta poder compartir y poder aprender, porque sé sin ninguna duda que el Padre sabe que confía en nosotras, que debemos desarrollar conocimiento en todas las áreas y no ser expertas sola en una cosa, sino que aprender de todo, porque en algún momento lo vamos a necesitar. Y las invito a eso, a que las citas que leyó Francisca son muy inspiradas, que nos permiten, qué mejor definición que el hogar va a ser nuestra fortaleza espiritual, ¿no es cierto? Yo creo que hoy en día es el hogar lo que nos está salvando en este minuto de ver esta pandemia como una tragedia. Yo lo veo como una bendición de poder estar con mi familia aquí en mi hogar. Pero no para todos es lo mismo, entonces porque hemos trabajado en nuestro hogar y debemos fortalecerlo para que en estos momentos así esto pueda ser una bendición. Y quiero compartir con la Fran, que lo preparó, darle las gracias a la Fran, esta clase tan especial, como todas las que hemos tenido. Y le vamos a pedir gracias, hermana, qué rico verla. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermana. Chao. Muchas gracias, nos estamos viendo. Espero que el miércoles se puedan conectar para hacer clases de Tai Chi. Sí. Ya, listo, que estén muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Chao. Chao, que estén muy bien.